En lo profundo de las milpas, cuando el sol ya no da más que un último filo naranja, y las maderas crujen como si contaran sus propios secretos, aún se escucha a veces una risa diminuta, que no pertenece a nadie que puedas ver. Esa risa, me dijo mi abuelo, es la que te recuerda que no caminamos solos sobre la tierra que labramos. Hoy te invito a caminar conmigo por 3 leyendas del sur de México, que guardan ese mismo filo de misterio. Pequeñas custodias en piedra, huellas que no terminan donde deberían, y sombras que aletean en la cuna. Si te gustan estas historias, dale like y suscríbete. Así podremos volver a traer relatos como este. Mi abuelo hablaba de la milpa como quien habla de su propia casa, con cariño, con respeto, y con algo de temor. Nació en un pueblo del sur, donde las noches son largas, y la luz de la luna parece hacer la cuenta del tiempo entre surcos. Para él la tierra tenía memoria, y esa memoria estaba poblada de seres que no entraban en las categorías del pueblo moderno: guardianes, compañeros de cosecha, presencias pequeñas que exigían atención. No son ángeles ni son diablitos, me decía mientras colocaba maíz en un pequeño altar de piedra. Son lo que la tierra pidió, y lo que la gente respondió. Hablaba de aluxes, palabra que escuché muchas veces y que viene de lenguas del sureste. Se pronuncia y se nombra con variantes según la comunidad. Para algunas familias eran aluxes, para otras, pequeños espíritus de la milpa. La forma cambia, la intención se repite: custodiar, cobrar respeto, recordar los pactos que la gente hizo con la tierra. Cuando cae la tarde, la milpa no solo cambia de color, cambia de respiración. El viento pasa entre las hojas como si alguien susurrara nombres que nadie recuerda del todo. Se siente un olor terroso, a hojas quebradas y a humedad que sube de la tierra. Los aluxes, según decían los mayores, prefieren la penumbra. Salen a patrullar cuando ya no hay ojos humanos que los vean. Se esconden durante el día, entre pedazos de piedra, en huecos de raíces, dentro de las pequeñas casitas de jícara o barro que algunas familias dejan a un lado del surco. No piden grandes sacrificios, piden cuidado, ofrendas sencillas, respeto por la siembra. No se debe olvidar ese detalle. En estas historias la relación es recíproca. La tierra da, la gente responde. Mi primo Javier llegó al pueblo con ideas claras. La ciencia explicaría lo que fuera que el monte produjera. Se rió de las casitas de piedra que mi abuelo dejaba en la milpa. Esos muñequitos son superstición, decía mientras abría la mochila y sacaba una linterna potente. En la primera noche que pasó en la parcela, removió una de las pequeñas ofrendas y las dejó tiradas, convencido de que sólo así demostraría que todo era cuento. Aquella misma noche, las cosas empezaron a encogerse para él. Al principio fueron sonidos sutiles, un chasquido como de piedritas que ruedan en silencio, una risita minúscula que venía entre las hojas. Chi chi chi, decía mi abuelo imitando la humildad del sonido. Tras la risita, vinieron señales más desconcertantes. Las herramientas se desordenaban. Algunos machetes aparecían en lugares distintos de donde los había dejado. Un montón de varas de madera desapareció, y al día siguiente, estaban esparcidas en círculo, como si alguien las hubiera colocado por costumbre. Javier, orgulloso, anotaba todo en su libreta buscando explicaciones: ratones, un vecino bromista, la lluvia. Pero la noche en que se perdió dio paso a la certeza del pueblo. La luna era apenas una cuchilla, y la parcela se volvió un laberinto de sombras. Javier juraría después que había caminado la misma calle 3 veces, y que el cielo y los surcos no coincidían con su brújula. Caminó con la linterna encendida, hasta que la luz pareció perder la fuerza. Oyó pasos ligeros detrás de él, pero cuando volteaba solo, encontraba el temblor de una hoja. A lo lejos, una risita. Cerca, el roce sutil de algo que se escabullía entre las raíces. Se sentó al borde de un surco, respirando rápido, y la tierra debajo de sus pies pareció alejarse como si la parcela misma hubiera decidido desacomodarlo. Me daba vueltas y vueltas, y las milpas me comían, contó después,
con la voz temblando, recordando cómo el maíz le cerraba el paso como si la parcela quisiera que se quedara allí para siempre. La familia, alarmada por su ausencia, siguió los viejos métodos de búsqueda. No gritar, moverse con respeto, preguntar a los ancianos. Mi abuelo tomó de nuevo una ofrenda. No voy a decir qué contenía. Colocó la piedra en su sitio y caminó hasta el corazón de la milpa. Dijo cosas que yo no repetiré tal cual, porque muchas de esas palabras pertenecen a un idioma que se aprende con el uso y con el luto. Lo relevante es que la familia entendió la lógica del pacto. Si se retiran las ofrendas, las pequeñas custodias lo notan. Si se insultan los símbolos, la noche cobra una deuda. Al rato, Javier apareció, con la ropa empolvada, los ojos abiertos, y la expresión de quien devolvió algo que no le pertenecía. No pudo explicar exactamente cómo había encontrado la salida. Solo decía que escuchó un chasquido persistente, una voz diminuta que parecía decir su nombre, y una sombra que, por un instante, se quedó mirándolo desde el borde de la parcela. Tras aquella noche, mi primo ya no se burló. Dejó de tocar las casitas y, cuando la familia iba a sembrar, caminaba en silencio. No es una historia para probar que los aluxes existen. Es una historia sobre cómo una comunidad decidió responder a aquello que consideraba vivo. Las ofrendas continuaron colocadas en pequeños montículos. Las casitas de piedra permanecieron intactas, y a cambio, la milpa dio buenas cosechas durante algunos años. Para muchas familias del sur de México, ese intercambio, ese pacto no escrito, es menos superstición, y más una forma de convivir con lo que no entienden. Y eso, creo, merece respeto. Recuerdo una tarde en que, después de contar esa anécdota, mi abuelo me llevó a la orilla de la parcela. Apuntó con una mano hacia un conjunto de diminutas construcciones de piedra, cubiertas de musgo, casi invisibles si no las buscas con cuidado. Ahí viven, dijo, y la plaza del pueblo se quedó callada. No era solo la voz de un hombre mayor, sino el peso de generaciones que habían aprendido a convivir con lo que otros llaman misterio. Hay una lección pequeña y austera en todo esto. No subestimes las cosas que crecen en silencio. A veces, lo que parece una tontería es un contrato tácito con la tierra. La primera leyenda termina con eso, con la humildad recuperada de mi primo, y con la imagen de esas casitas de piedra, que al amanecer, brillan húmedas bajo la luz. Pero en el sur de México, las noches no dejan tiempo para el descanso. Cuando una leyenda se apaga, otra se enciende. La segunda historia se queda con un sabor distinto, más áspero, porque en ella la frontera entre lo humano y lo monstruoso se hace borrosa, y con frecuencia las consecuencias son sociales, no solo personales. El pueblo donde suceden las historias del Nahual era uno de esos lugares en los que las cosas se saben por la calle antes de que alguien lo diga en voz alta. No había teléfono en todas las casas, pero los rumores se multiplicaban. Animales desaparecidos, hallazgos extraños, la sensación de que algo grande caminaba de noche. Don Silvino criaba un borrego llamado Pancho. Me encanta repetir ese nombre porque lo decía con pena. Un animalito tranquilo que paseaba por el corral como si conociera el tacto de las manos que lo alimentaban. Una madrugada apareció Pancho muerto en el borde del sembradío. No había señales de lucha aparente, no había huellas de pelea, solo el silencio denso de algo que se llevó lo esencial. La forma en que el pueblo lo describió fue cuidadosa en las palabras. Como si lo hubieran dejado vacío por dentro, dijeron, evitando detalles que podrían herir. En las comunidades, las palabras para la muerte se usan con delicadeza, porque nombrar demasiado puede atraer la atención equivocada. No fue solo Pancho. En las semanas siguientes varios animales amanecieron heridos o desaparecidos. Las huellas alrededor de los corrales eran un rompecabezas. Unas huellas enormes, como de un pie desproporcionado, trazadas en la tierra húmeda. Otras, extrañas, como si una mano hubiera plantado garras en el barro, y luego se hubiera marchado. También había un olor, según relataban los vecinos, algo fétido, profundo, que venía de la maleza y que los hacía temblar. Fausto, un joven del pueblo que trabaja por temporadas, dijo haber visto algo en la madrugada. Era alto, con la espalda encorvada y la cabeza rara,
como si la criatura no terminara de decidir si era hombre o bestia. Su voz se quebró al contar la historia. No por el miedo, sino por la conciencia de que al nombrar lo que vio, estaba poniendo un nombre, y un posible destino, a alguien del pueblo. La sospecha caló hondo, porque en muchas comunidades del sur, la palabra nahual tiene peso. No solo es la figura de una transformación mitológica, sino también un término que, en la memoria colectiva, se ha usado para explicar desgracias y para señalar culpables. En varios pueblos hay historias de familias que vivieron la experiencia de acusaciones, persecuciones y tragedias cuando alguien fue señalado de ser nahual. Esa es la parte más dura de estas leyendas. La línea entre un relato cosmológico y una acusación humana puede ser peligrosamente delgada. No es raro que el miedo se transforme en justicia popular, y en eso radica la tragedia. Muchas veces la comunidad castiga lo que teme sin entenderlo del todo. En el caso del pueblo de Don Silvino, las sospechas terminaron apuntando a Juan Trejo, un ermitaño que vivía apartado en una cabaña al final del sendero. Juan no hablaba mucho con la gente. Tenía fama de guardar cosas extrañas y había pasado por la vida con la sombra de la soledad. La cabaña de Juan era un lugar que los niños evitaban, no tanto por historias concretas, como por la sensación de que ciertos lugares guardan un no pasar. Una noche, un grupo de vecinos guiados por don Evaristo, un hombre que en la comunidad tenía voz y decisión, decidió investigar. No voy a describir la forma en que actuaron, porque la idea no es glorificar la violencia ni justificar acusaciones. Solo diré que el miedo puede llevar a la gente a tomar atajos. Entraron en la cabaña. Lo que encontraron no fue una escena espectacular, pero sí inquietante. Restos huesosos en un rincón. Objetos amontonados como si alguien coleccionara pedazos de tiempo. Ropa vieja colgada. Los huesos eran antiguos, dijo uno de los hombres. Otro comentó que quizá pertenecían a animales. La incertidumbre alimentó la sospecha. La compasión fue desplazada por la necesidad de respuestas. En pocos días, la tensión aumentó. La gente hablaba de ver una figura que cambiaba, de escuchar aullidos a la hora en que la madrugada aún dormía, de huellas que aparecían y desaparecían sin explicación. El rumor, ya transformado en convicción para muchos, decía que la herida en la forma animal se reflejaba en la forma humana. Si la bestia era lastimada, el humano que la habitaba también sufría. Don Evaristo, con la voz seca por las ganas de poner fin al miedo, organizó una cacería. Era una cacería que mezclaba el deseo de proteger al pueblo con la intención, a veces inevitable, de encontrar un culpable. No quiero romantizar ese momento. La gente llevaba antorchas, machetes y el peso de la duda. Caminaron en fila por el sendero, con el viento que giraba la luz en sombras insuficientes. Avanzaron hacia la Sierra Baja, donde la maleza se vuelve un laberinto y la noche puede confundir los sentidos. En el aire había algo más que temor, una rabia contenida por noches de ganado perdido, por la impotencia de no saber quién o qué causaba el daño. El grupo encontró huellas frescas. La tierra daba testimonio de pasos que parecían de humano y de otra cosa a la vez. En un claro, vieron a un animal. Era enorme, encorvado, y sus ojos esteaban extrañamente humanos cuando la luz los alcanzó. El animal se movió con rapidez y, en la confusión, varios hombres atacaron. En el forcejeo que siguió, uno de los golpes pareció acertar. La criatura gimió y huyó entre la maleza. Los hombres, exhaustos, siguieron el rastro hasta una sombra de árbol donde algo colgaba de una rama en silencio, mecido por la brisa. Lo que colgaba era un hombre. No voy a entrar en detalles morbosos. La imagen de ese hombre, colgado y quieto, fue suficiente para que la comunidad sintiera una tregua inmediata. El miedo pareció desinflarse casi de golpe. Pero aquí está la otra cara de la moneda, la que hace de la leyenda una enseñanza incómoda. ¿Quién era ese hombre? ¿Un animal que trepó a la cumbre? ¿Un vecino que se tragó una tradición? ¿O acaso la violencia misma había encontrado una forma perfecta de autoconsumo? Las versiones varían. Algunos sostienen que el humano colgado era la prueba de que el nahual existía,
y que la transformación tenía un precio. Otros piensan que la comunidad, exasperada, encontró una salida fácil para un miedo que la consumía. No es mi intención decidir. Lo que sí puedo decir es que, después de aquello, el pueblo volvió a una calma prudente. Las desapariciones cesaron por un tiempo, pero en las miradas quedó algo que no se lava fácilmente. La certeza de que el mal puede caminar entre nosotros, ya sea disfrazado de bestia o de un vecino temblando de miedo. Mientras la luna se esconde y la carretera se queda con su luz amarillenta, esta historia abre preguntas que no son sencillas. El nahual, en sus versiones, es tanto criatura como metáfora. Un rostro para el miedo, un nombre para la violencia, una explicación para lo inexplicable. En las aldeas del sur, donde la modernidad llega a cuentagotas, esas explicaciones suelen costar vidas cuando la comunidad decide resolver el misterio a su manera. Aquí no busco afilar la culpa. Pretendo iluminar la frágil frontera entre creer y acusar, entre proteger y castigar. La noche en que la gente encontró al hombre colgado, muchos se sintieron aliviados. Otros, extrañamente inquietos. Porque una leyenda que termina con un cuerpo no siempre se apaga. Las preguntas siguen rondando los senderos, y como enredaderas, buscan la manera de trepar otra vez sobre la lógica de la vida cotidiana. Y por eso surge la tercera leyenda. Una que toca el dolor más íntimo, la cuna y la amenaza sobre quienes aún no han caminado. Antes de seguir, quiero que guardes una idea. Todas estas historias, aunque parezcan arrancadas a la superstición, funcionan como tejidos sociales. Las explicaciones, las prácticas y las reacciones no solo cuentan lo que la gente cree, sino cómo la comunidad se organiza ante el peligro. Dicho esto, sigamos. La tercera leyenda es la que cala hondo por su sensibilidad, porque toca el temor más visceral de cualquier madre o padre, la vulnerabilidad de un recién nacido. En pueblos apartados del sur y centro-sur, en aquellos cuartos donde la luz se filtra por una rendija, las parteras y las abuelas susurran palabras que no se leen en los libros de medicina. Hablan de una criatura que, de día, puede verse como una vecina con semblante común y corriente. De noche, se transforma en algo que sobrevuela las casas en silencio. Le llaman Tlahuelpuchi, o con variantes regionales del nombre, y en la tradición se le describe como quien busca la sangre de los bebés. El efecto que deja no siempre es visible con crudeza. Más bien se notan cambios sutiles, un silencio donde antes había llanto, una palidez que avanza sin llagas evidentes, un susurro que solo algunos escuchan cuando la casa duerme. Hablar de esto exige cuidado. Detrás de toda historia hay vidas que sufren, y la última cosa que queremos es estigmatizar a familias o culpar a víctimas. Don Gonzalo y María Guadalupe fueron quienes más me impresionaron al contarme su historia. María es partera. Ha ayudado a traer al mundo a más de 40 niños, y en cada parto hay un respeto sagrado por la vida que entra. Contaba el caso de una pareja joven que, tras varios nacimientos aparentemente normales, vio cómo su bebé decaía sin explicación clínica inmediata. La mirada del padre, que había trabajado en la milpa toda la vida, se llenó de impotencia. Las explicaciones médicas ofrecían algunas respuestas y otras no. Lo cierto es que, en la penumbra de la noche, la comunidad recurre a prácticas que no voy a detallar, porque no es mi lugar enseñar rituales ni remedios que podrían ser mal interpretados. Lo que sí puedo decir es que la gente combina fe, experiencia y superstición para intentar proteger lo que más ama. Algunas medidas son sencillas y simbólicas, objetos que se cuelgan, guardianes que se colocan en las entradas, rezos que se murmuran. Los nombres cambian. Las fórmulas varían, pero la intención es la misma. Crear un cordón de presencia alrededor del bebé. No veo aquí una contradicción entre medicina y tradición. Veo más bien una coexistencia de saberes que buscan una misma cosa. Es incorrecto, y peligroso, simplificar a estas comunidades como ignorantes. Esas prácticas nacen de una historia larga de hacer frente a lo inesperado con los recursos disponibles, y con frecuencia, han logrado consolar, y en algunos casos, salvar. María Guadalupe habla también de estigmas. En ciertos pueblos,
Cuando la desgracia se repite, se buscan responsables. A veces son señales vagas, una vecina que siempre llega a oscuras, una mujer que tuvo mala fama por celos o por envidias, incluso parteras acusadas sin pruebas. Es un asunto delicado porque, cuando la comunidad comienza a señalar, las consecuencias pueden ser devastadoras. Las leyendas que hablan del Tlahuelpuchi no solo narran el fenómeno, narran también cómo la comunidad responde, cómo se organizan turnos de vigilancia y cómo, a veces, se cometen injusticias en nombre de la protección. La compasión y la sospecha van siempre de la mano cuando el miedo domina la noche. Mientras María contaba su historia, apretó mis manos con fuerza. Lo peor, dijo con voz baja, es que cuando pasa algo así, nadie está feliz. Nadie se siente orgulloso de haber corrido a quien pensaron era culpable. Solo quieres que el niño respire y que la casa vuelva a ser hogar. Esa frase me quedó grabada. En el sur de México, como en cualquier otro lugar, la prioridad es la vida. Las leyendas se convierten en herramientas de contención y a la vez en trampas sociales. Por eso debemos escuchar con respeto y con juicio. Aquí es donde dejo la narración por ahora, con la imagen de una madre que no duerme, con la vigilancia que se instala en las noches y con las prácticas que parecen encontrarse, a veces en armonía y a veces en tensión con la medicina. La tercera leyenda, la del Tlahuelpuchi, es una puerta abierta que exige más tiempo y cuidado para contarse bien y para honrar la dignidad de quienes han sufrido. En la próxima parte te contaré testimonios más concretos, sin sensacionalismo, sobre cómo las familias enfrentan esta amenaza, qué señales sutiles advierten a las parteras y cómo las comunidades tratan de proteger a los recién nacidos sin caer en la violencia o en la estigmatización. Por ahora, queda la sensación en el pecho. Algo en estas historias une una lección común, sea Alux, Nahual o Tlahuelpuchi. Las leyendas del sur de México nos hablan de límites. Los límites entre lo que podemos controlar y lo que debemos respetar. Entre la justicia que se hace con manos temblorosas y la que exige prudencia. Entre el miedo que nubla y la sabiduría que escucha. Y cuando apagas la luz esta noche, quizá escuches un aleteo, una risita, o el roce de hojas. Tal vez no sea nada. Tal vez sea la memoria de la tierra que sigue pidiendo respeto. Pronto volveré para contarte lo que sigue. Encuentro, consecuencia y reflexión, sin juicios y con la calma que merecen estas voces. Mi propósito al volver a estas historias no es alimentar el miedo, sino entender cómo se tejen los hilos que sostienen una comunidad cuando lo inexplicable golpea a la puerta. Y si en la parte anterior dejé abierta la puerta hacia la Tlahuelpuchi, ahora quiero entrar con la misma prudencia con la que lo hacen las parteras. Paso a paso, observando, escuchando, sin aplastar la dignidad de nadie. María Guadalupe empezó por contarme algo que me pareció, desde el primer minuto, esencial. Cuando ocurre una desgracia con un recién nacido, el primer contacto no es la teoría ni el juicio, sino la ternura. Las manos de la partera, decía ella, saben escuchar antes que hablar. En la noche en que la pareja a la que ya mencioné encontró a su hijo decaído, María fue la que notó primero la diferencia en la respiración. No eran signos espectaculares. Eran pequeñas variaciones que a ojos prácticos pueden pasar por fatiga, por problemas de alimentación, por infecciones que aparecen de formas sutiles. Lo que cambia la percepción es el patrón. Cuando algo no tiene explicación clara, la comunidad recurre a lo que conoce, a la medicina local, a la consulta en el hospital más cercano, y también al saber ancestral que se resguarda en las manos de las abuelas. Recuerdo cómo María describía esa mezcla con una frase que me tocó. No es cruzar la tradición con la medicina, es ponerlas en fila, como quien organiza la huevera de los huevos, cada una ocupa su lugar. Así, la pareja llevó al niño al centro de salud más cercano. Los médicos recomendaron estudios, dieron diagnósticos parciales, ofrecieron indicaciones que fueron seguidas con diligencia. Al volver a la casa, la comunidad, porque en esos pueblos nadie carga la angustia solo, organizó vigilancia por turnos. No era una cacería de sospechosos, sino una red que velaba,
Primos, tías y vecinos se turnaban para estar con el bebé, para escuchar cualquier cambio, para cubrir la noche con presencias que, aunque pequeñas, eran un sostén. En otra ocasión, don Gonzalo me habló de una familia que vivió el estigma. El bebé se enfermó varias veces en poco tiempo, y con la repetición, la gente empezó a buscar explicaciones fuera de la medicina. Señales menores se convirtieron en pruebas. Una mujer que pasaba por la noche, una vecina que tenía malas palabras, un rumor sobre una mirada envidiosa. El pueblo, cansado y asustado, comenzó a señalar. Don Gonzalo lo contó con la voz tensa. No quiero que me recuerden por haber señalado a nadie, decía, pero tampoco por haber callado mientras un niño tenía frío en el pecho. La lección detrás de sus palabras es doble. El miedo empuja a buscar culpables, y a veces esa búsqueda produce más daño que el mal original. Esa historia terminó con la intervención de los mayores que todavía creían en la prudencia. Un grupo de ancianas se sentó con la familia y propuso algo que no era un castigo, sino una vigilancia con sentido humano. Cuidados compartidos, atención médica combinada con medicinas caseras y una reconfiguración de la vida cotidiana que redujera riesgos obvios, mejorar la alimentación, asegurar una manta más, vigilar la ventilación del cuarto. Con el tiempo, el niño mejoró y el rumor se disipó. Nadie admitió públicamente haber dudado. El silencio curó tanto como los remedios. No siempre ocurre así, pero hay ocasiones en que la mezcla de afecto y sentido común logra revertir tragedias. Hay testimonios más dolorosos, y cuando los escuché, mi garganta se cerró. Me contaron de una pareja que perdió a su hijo, y que en la búsqueda de sentido, terminó apartada por el pueblo. La estigmatización puede convertirse en una segunda herida. La familia no solo pierde al niño, pierde la compañía de quienes antes compartían misa y fiestas. María me miró con dureza cuando abordamos ese tema. Lo que destruye no es la criatura que dicen que vino de la noche, es la forma en que tratamos a los que quedan, dijo. Su frase me acompañó durante semanas. Las leyendas, en este sentido, no actúan como dictámenes. Actúan como espejos donde la comunidad se mira y a veces se asusta de lo que ve. En los relatos que recabé, hubo una constante que merece ser subrayada. La actuación de las parteras y mujeres mayores como mediadoras sociales. Ellas conocen historias antiguas, saben distinguir entre una enfermedad común y un patrón que despierta sospechas. No por una fe ciega en lo mágico, sino por experiencia acumulada. A menudo son las primeras en recomendar acudir al hospital. Otras veces, son las que piden calma antes de que la gente acuse. Esa intermediación es clave para evitar las peores consecuencias del rumor. También hay un elemento que vuelve a aparecer en las tres leyendas y que, en la realidad, funciona como un código. El respeto por los límites. En la historia de los aluxes, el límite era no tocar las ofrendas. En la del nahual, era reconocer que el miedo puede empujar a la venganza. En la del tlahuelpuchi, el límite es la compasión. Antes de señalar, antes de expulsar a alguien de la comunidad, es recomendable preguntarse qué otra ayuda concreta podemos ofrecer. No es una recomendación para creer en lo sobrenatural. Es una propuesta que nace de la experiencia comunal. Cuando la violencia social se sustituye por el acompañamiento, el resultado suele ser menos trágico. Quiero contarte ahora una anécdota que resume esto. En un poblado cercano, una joven madre llamada Teresa vivió el peor de sus miedos cuando su bebé empezó a apagarse sin explicación. Teresa no estaba sola. Su suegra, doña Carmen, y una vecina, una mujer llamada Lupita, se instalaron en turnos junto a la cuna. Nadie habló de acusaciones ni de maldiciones. Se habló de horarios de alimentación, de limpieza, de llevar al niño al centro de salud cuando hiciera falta. Se prendieron velas en la sala, no como acto de magia, sino como punto de reunión, como faro emocional. Las noches se llenaron de cantos, de historias contadas en voz baja, de arrullos que insistían en la idea de que la vida merece tiempo y compañía. Con el paso de los días, el médico detectó una infección que pudo ser tratada. La cura fue compleja y requirió paciencia, pero la comunidad entera reconoció que su papel fue determinante. Aquí,
La tradición no compitió con la medicina. La acompañó. Sin embargo, no todas las historias terminan con reconciliación. Hubo una vez en que la tensión tomó forma de acusación directa, y la comunidad actuó de forma violenta contra una mujer que había quedado en evidencia por simples coincidencias. Llegadas a deshoras, malentendidos con palabras, una familia envidiosa quizá. La mujer fue señalada, apedreada simbólicamente con palabras o con castigos que, aunque menos físicos, fueron igual de hirientes. Me contaron que la mujer tuvo que marcharse del pueblo con la sensación de que su propia vida quedaba pulverizada. En esos relatos, no hay monstruos fabulosos, sino seres humanos que, en nombre del miedo, se vuelven implacables. Ese tipo de finales es la advertencia más clara. Las leyendas pueden ser excusa para justificar una expulsión social. Hacia el final de una de esas noches de entrevistas, regresé al cuarto donde me hospedaba con una sensación extraña, una mezcla de solemnidad y de cansancio. Afuera, la noche respiraba con su costumbre. Grillos, un perro que ladraba en la distancia, el rumor de un coche que pasaba cada tanto. Me acordé de lo que me dijo una abuela en el pueblo. Las leyendas no son para asustarte, son para recordarte que no puedes caminar sin mirar a los lados. Esa frase resume buena parte de lo que intenté entender. Las leyendas funcionan como dispositivos de atención colectiva. Aparecen para decirnos algo sobre la forma en que cuidamos nuestras vidas, nuestros campos, nuestros hijos. Regresemos por un momento al plano de lo sensorial. El Tlahuelpuchi, como figura mitológica, tiene una carga de imágenes que se repiten. Silencios abruptos en la noche, un aleteo apenas audible, la sensación de frío en una habitación donde debería haber calor. En los testimonios, esas imágenes suelen presentarse en fragmentos: una mantita más fría en una mano, el ruido leve de un ala, el golpe lejano de una puerta que se cierra sola. No hay necesidad de ensayar descripciones grotescas ni de alargar el morbo. El escalofrío verdadero nace de la sugerencia. Eso lo sabe cualquier narrador de buena leyenda. La imaginación hace el trabajo sucio. Por eso los relatos se sirven de lo sugerido, de lo que queda en el borde del oído, y no de lo que se muestra sin recato. En el sur de México, muchas comunidades reconocen variantes del nombre: Tlahuelpuchi, Tlahuelpuchi, Tlahuelpuchil, según la región y la lengua. Es importante señalar, como ya lo dije antes, que estamos ante versiones culturales y locales, no ante una única definición uniforme. Cada pueblo tiene matices, y con ellos, soluciones propias. Algunas comunidades recurren a la palabra, otras a la vigilia colectiva, otras a la medicina. Pero la constante es la presencia de redes que se activan ante la anomalía. Esa activación es, en sí misma, una respuesta humana y social, que tiene sentido, más allá de la veracidad literal del mito. Hay además un punto que merece disciplina: la responsabilidad al narrar. Contar estas historias implica un riesgo: reinstaurar estigmas. Por eso, cuando hablo de la posibilidad de que alguien sea acusado de ser un Tlahuelpuchi, insisto en la necesidad de mirar con cuidado. Los procesos de señalamiento suelen arraigarse en rencillas previas, en celos, en economías de resentimiento. La leyenda ofrece un marco simbólico que, mal empleada, justifica expulsiones. Por eso las mejores voces del sur, las abuelas, las parteras, los maestros con memoria, suelen recordar una regla simple: antes de acusar, acompaña; antes de expulsar, escucha. En el mismo hilo de reflexión está lo que aprendí del choque entre modernidad y tradición. Muchos habitantes de esos pueblos no rechazan la medicina, ni la electricidad, ni la tecnología. Más bien, las incorporan a su vida diaria. Lo interesante es cómo, en medio de estos cambios, las leyendas siguen activas. No son reliquias, son herramientas interpretativas. Cuando llega un fenómeno que las instituciones no pueden explicar de inmediato, y la salud pública, incluso en su mejor voluntad, puede demorarse, la gente echa mano a lo que tiene más a mano: su tradición. Eso no es irracionalidad, es pragmatismo cultural. Sin embargo,
También es cierto que la modernidad trae recursos que, bien usados, disminuyen las posibilidades de tragedia. Mejor acceso a atención médica, campañas de vacunación, información sobre cuidados neonatales. La convivencia ideal entre ambos saberes sería una suma, no una guerra. En uno de los pueblos que visité, conocí a una doctora joven que había crecido allí y que decidió volver para servir a su comunidad. Ella me contó algo que me pareció valioso. Mi abuela y yo no vemos las cosas igual, pero aprendimos a escucharnos mutuamente. Ella me enseña a reconocer cosas que el libro no menciona. Yo le explico lo que las pruebas de sangre pueden indicar. Esa alianza, me dijo, permitió salvar vidas. La buena noticia es que no se trata de elegir bandos. La colaboración reduce estigmas y mejora resultados. Ahora bien, ¿qué queda, después de recorrer estas 3 leyendas, en la vida cotidiana de quienes habitan el sur de México? Lo que persiste es una sensación ambivalente, algo que podríamos llamar respeto vigilante. Las familias siguen colocando pequeñas ofrendas en la milpa. Sigue habiendo historias de huellas y risitas en la noche. Algunas noches, todavía se vigila la cuna con la misma intensidad que en tiempos antiguos. Pero junto a eso, hay conciencia crítica. El reconocimiento de que la acusación es peligrosa, de que la violencia comunitaria no es solución, y de que la compasión debe ser la primera respuesta. Esa convivencia entre respeto y crítica es, a mi juicio, la enseñanza más potente que dejan estos relatos. Las leyendas del sur, con sus aluxes, sus nahuales y sus tlahuelpuchis, funcionan como mapas emocionales. Señalan dónde la gente pone atención, marcan las fronteras que no quiere traspasar. Y al mismo tiempo nos recuerdan que el terreno social es frágil. Una chispa de rumor, una reacción desmedida, pueden prender un fuego que arrasa vínculos. En cada pueblo que visité, encontré ejemplos de ambas cosas. Comunidades que supieron incorporar el misterio sin perder la ternura, y otras que se dieron a la precariedad del señalamiento. Antes de cerrar, quiero volver a la figura de mi abuelo porque su presencia en mi memoria es como un hilo conductor. Él insistía en 2 ideas, una pedagógica y otra práctica. La primera era simple. Escuchar a los ancianos es escuchar a la historia de un pueblo. Desoírlos, en cambio, es ignorar las experiencias acumuladas que quizá no estén en libros pero sí en el cuerpo de la comunidad. La segunda lección era más humilde. La tierra, decía, tiene memoria y también humor. Trátala con respeto y a veces, ella te devuelve favores. No es una receta, es una forma de vida que apuesta por la reciprocidad. Terminar con una moraleja sería tentador, pero prefiero dejarte con una imagen, más fiel a la manera en que conté estas historias. Imagínate de nuevo la milpa al atardecer. Las pequeñas casitas de piedra humedecidas por el rocío temprano. En el pueblo, la plaza iluminada por la luz de alguna lámpara. En una casa, una cuna con una manta siesta. En otra, hombres que vuelven cansados del monte con sus machetes. En otra, abuelas que enseñan a los más jóvenes a escuchar. Ahora baja la mirada hacia la noche. Quizás, si estás atento, oirás un chasquido leve entre las hojas. Tal vez una risita diminuta se te acerque confundiendo los sentidos. Quizá, por un instante, sientas un aleteo que te obliga a mirar hacia la ventana. No te digo que veas un monstruo, te digo que la noche guarda memoria y que, en el sur de México, esa memoria se cuenta en relatos que nos hablan de cuidado, de miedo y de responsabilidad. Si alguna de estas 3 historias te dejó una sensación extraña, cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué te perturbó más? ¿La presencia de custodios en la milpa? ¿La sombra que puede camuflarse entre vecinos? ¿O el misterio que rodea a las cunas? Comparte este video con alguien que ame las leyendas del sur y susurra en su oído que, más allá del miedo, estas historias nos piden respeto y cuidado mutuo. Suscríbete si quieres que sigamos recorriendo caminos donde la memoria late en las cosechas, en las veredas y en las noches. Y antes de irme, una última cosa. Caminando de regreso a la casa donde me hospedaba, al doblar la esquina sentí, apenas,
Algo como el roce de una ala contra la madera de una ventana. Fue una cosa mínima, un sonido que no tiene peso pero sí presencia. Me detuve, miré la oscuridad y sonreí con miedo y ternura a la vez. En el sur de México, las leyendas no se apagan con la luz del día. Se quedan, en silencio, recordando que hay cosas que merecen ser cuidadas. Quizá fue el viento, quizá fue la memoria de la tierra, quizá simplemente era la noche recordándonos que no caminamos solos.